Señoras y señores, bienvenidos y bienvenidas todos y todas, los de aquí y los de allá, siempre todos acompañados de nuestro Señor, nuestro Dios que nos guía, nos ampara, nos ilumina para seguir dilucidando este camino. Buenos días, Isidro, buenos días, Gregory. Buenos días, señor Matos. Buenos días, Isidro Toro. Con la expectativa de si te vacunaste, como anunciaste el día viernes. El viernes. No me he vacunado todavía. No, porque yo pasé los 70, entonces me salí. Yo tengo 71 cumplidos. Haga su cita si no la ha hecho. No, ya, el viernes me vacuné. Ah, El viernes me vacuné, Ching Long Gang, Ging Gong Ling Gang. China. No me hizo efecto. No me hizo efecto. No, se nota. Es una buena noticia. ¿Ah? Esto es una buena noticia. Sí, no, yo hice 3 intentos, pero al sitio que fui originalmente, que es cerca de mi casa, en 2 de ellos no había vacuna. En el tercero llegué, tercero y el cuarto, llegué a las 9, saliendo del programa, y ya no había posibilidad. Por eso me tomé el viernes para ir temprano y vacunarme. Y no hubo inconvenientes. No, inconveniente no, lo que había es gente. Ya. Lo que había era gente, pero no había ¿Cuánto inconveniente. tiempo duró usted en fila esperando? Bueno, realmente no tardé, no mucho, como 40 minutos. El proceso total fue 1 hora. Hora y 10, hora y 15. El proceso total. Porque después hay 20 minutos de espera, de observación. Muy atenta la gente, muy amable. La enfermera, todo el mundo, con una atención muy delicados, todo. Excelente. ¿Y el brazo y el cuerpo? ¿Algún síntoma? No, nada, absoluto, no, nada. Eso es una todo buena, perfecto. Una buena información. Y no, nada. Me inyectaron. Y todas las personas que estábamos allí en esa sala, habíamos como 20 personas que estábamos esperando los 20 minutos. Unos se iban, otros entraban. O sea que en total yo vi como a 30 personas por lo menos, entre los que se fueron. Todos tranquilos, todos normales, todos sin problemas. Absolutamente nada. Todo funciona bien. Y todo bien ordenadito y bien organizado. Después de las efemérides, en algún momento ya tocaremos el tema de las vacunas. Está muy interesante ese tema. Bueno, mire, hablando de efemérides, hoy vamos a hacer un par de ellas nacionales y un par de ellas internacionales. Un día como hoy, el general Juan Pablo Duarte en 1844 es nombrado por la Junta Central Gubernativa. se me trabó la comandante del departamento de Santo Domingo. Es parte del proceso de guerra de independencia. Y a nivel nacional, en 1963, el presidente Juan Bosch declara que nada impide el regreso del doctor Balaguer al país. Regreso que le permitió posteriormente ganar las elecciones, ¿verdad? En el 2020, el PRM se hace con la primera fuerza municipal del país. Pero hay un par de efemérides mundiales que yo quiero destacar. En el año 597 a.C., los babilonios capturan Jerusalén y toman a toda la intelectualidad y a mucha parte del pueblo de judío y lo trasladan a Babilonia. Y allí estuvieron hasta que llegó Ciro el Grande, cautivos, y se produce el segundo retorno hacia Jerusalén. 2 hechos importantes en ese proceso histórico. La primera, destrucción del templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén ha sido destruido 2 veces. La primera en este acontecimiento histórico y el segundo 70 años después de la llegada de Cristo, ya en nuestra era, por las tropas romanas. En una rebelión que se sucedió contra Roma, y Roma destruye el templo de Jerusalén. ¿Por qué digo esto? Porque ahí la
la tradición judía dice que en la tercera destrucción del templo de Jerusalén vendrá la hecatombe. Pero primero tienen que reconstruirlo porque no está reconstruido el templo de Jerusalén. Pero más importante que esta tradición es que en esos años en que estuvo el pueblo de Israel en Babilonia, es que, según los historiadores, es que se escritura la Biblia. Los principales libros de la Biblia se escrituran en esa época, sobre todo los del Pentateuco y los primeros libros de lo que se llama el Antiguo Testamento, porque allí se recogieron a la mayoría de la intelectualidad, como dije al principio, del pueblo hebreo, y los babilonios tampoco le hicieron una persecución religiosa y permitieron de que ellos desarrollaran y recogieran las tradiciones que se fueron plasmando en estos libros, en el Génesis, el Deuteronomio, el Número, etc. Todos los libros del Antiguo Testamento, o la mayoría de los libros del Antiguo Testamento. O sea, que ese hecho fue un hecho histórico fundamental, porque la Biblia es el libro más impreso en el mundo, es el más leído en el mundo. O sea, nadie se imaginaba en aquel momento la incidencia que iba a tener ese acto político, geopolítico, y luego la acción intelectual de este grupo de personas. Bien interesante estos datos, porque a veces uno ve alguna circunstancia, algún hecho, lo soslaya, y luego en el curso del tiempo, produce unos efectos inimaginables. Y esa destrucción del templo, perdóname, pero para que no sé, era básicamente por motivos de persecución religiosa. Sí, porque en esa época habían esas ideas paganas que llamaban el paganismo. Que el paganismo no es que eran ateos ni nada por el estilo, sino el pagán era lo que se llamaban un pueblo, una aldea, y el pagán tenía su propio dios. Y entonces este pueblo tenía sus dioses, el otro pueblo tenía sus dioses, y los cristianos llamaron a eso paganismo. O sea, para englobarlos, para no hablar del dios tal, todos eran dioses paganos. Y usualmente eran esas destrucciones. ¿Por qué? ¿Qué sucede con la religión? La religión es uno de los factores que une a una nación. La nacionalidad es que es una unidad cultural, es una unidad, y dentro de esa unidad cultural es la unidad religiosa, es el idioma, todos esos elementos conforman lo que los alemanes llaman el Volk, como el auto Volkswagen, ese Volk, esa es una relación intersubjetiva de tú con el otro, conmigo, con todos nosotros, que nos une, y eso es la nacionalidad. En Latinoamérica las nacionalidades han sido más políticas que culturales. Luego se han ido aquilatando por la vía cultural, en el sentido de que nuestros libertadores dijeron, bueno, esto es Colombia, esto es Venezuela, esto es Ecuador, esto es Panamá, etc. Pero finalmente éramos una sola cosa, porque todos hablábamos castellano, éramos católicos y teníamos más o menos las mismas raíces culturales. Nosotros creamos nacionalidades artificiales que luego, con el tiempo, al transcurso de 200 años, se han ido aquilatando, se han ido mineralizando esas diferencias culturales entre un país y otro. Entonces, la destrucción de ese templo significaba eso, tratar de destruir uno de los símbolos fundamentales de lo que es el pueblo hebreo. Luego lo hicieron los romanos en el año 70, cuando la sublevación de Masada. Hay muchas películas que han habido por allí. En el 2006, para volver más un tiempo más, o no sé si tienes otra pregunta. Decirte y al dicho a los televidentes que tuve el honor de ir a Masada. Sí, conocer ese lugar sagrado. Sí. Allí se inmolaron los guerreros que estaban allí, se inmolaron. Y se colocaron en esa montaña y se inmolaron frente a la presencia romana. Desde un terraplén, y dieron unas batallas ahí dolorosas, y se han encontrado evidencias hace unos 10, 20 años, no más, como 30 años, se encontraron muchas evidencias de pergaminos intactos prácticamente. Es interesantísimo este lugar. Sí, porque lo que es el pueblo de Israel basa su
su fuerza, en su alianza con Dios, y ellos consideran que cada vez que rompen esa alianza o no cumplen con los acuerdos, sufren estas destrucciones o estos cautiverios. Ocurrió con la entrega de José a una caravana árabe. Terminó el pueblo de Israel 400 años en cautiverio en Egipto. Luego esto, que fue por otras razones parecidas, y así sucesivamente. La Biblia es un gran documento histórico, un gran documento antropológico, más allá de la lectura literal que pueda darle una persona. La Biblia guarda la verdad, porque la verdad solamente depende de Dios, y la Biblia, como un libro susurrado por el Creador, guarda la verdad. Pero la verdad no la podemos leer literalmente, sino está velada por símbolos y alegorías. Y descubrir, en comprender esos símbolos y esa alegoría es llegar a la verdad. Pero la gente lo usa de forma literal. Dice, bueno, es que Moisés le cortó la cabeza a 8,000 personas en su travesía por el desierto. Se consiguió con un pueblo y los degolló a todos. Eso es una alegoría, eso es un simbolismo. No es un hecho que lo debemos tomar literalmente. De allí las confusiones que se crean con la Biblia, y muchas veces generan distorsiones en la mente de personas que los llevan a cometer delitos. Mire, y hablando de delitos, y con esto termino, en el año 2006, pero esto es muy importante, la Asamblea General de las Naciones Unidas vota por unanimidad el establecimiento del Consejo de Derechos Humanos. Un consejo que realmente ha dado trancas y barrancas, ¿no? Porque en él inclusive hay países que no merecen estar allí porque son grandes violadores de los derechos humanos. Pero como la democracia es perfectible y el ser humano también es perfectible, el hecho de que el Consejo de los Derechos Humanos no sea totalmente exitoso en su hacer, pero no es óbice, no es impedimento para que es una luz en el camino, es una luz al final del túnel, que los seres humanos debemos procurar llegar allí, y el Consejo, con todos sus defectos, coadyuva en esa labor tan importante como es que en nuestro reino terrícola, en nuestra nave espacial, que se llama Tierra, porque estamos en el espacio y somos una nave espacial, algún día reinen los derechos humanos. Bueno, con esto termino mi efeméride de hoy. A propósito de los derechos humanos, hoy, usted quizás no lo quiso referir, pero un día como hoy fue la visita de iluminación del Padre de las Casas a La Vega. La Vega fue el centro de asentamiento de las tropas españolas. Ahí entró de verdad la práctica del cristianismo, digo yo, en Santo Cerro, y por ahí comenzó la evangelización formal de los indios. El Padre de las Casas fue ahí y se deslumbró sobre ese bello valle de la Vega Real. Dice él que era un pedazo del paraíso. Él describiendo el paraíso como lo más sublime, lo más bello, lo más acogedor que tenía el planeta, el universo. Entonces hay que verlo ahí, pero a partir de ahí comenzaron a robarle las flechas a los indios y a ponerle vírgenes en los árboles. Vamos a una pausa y volvemos. Bueno, nuevamente en el aire, damas y caballeros, señoras y señores, bien todos en su programa Periodismo y Sociedad. Don Gregory, don Licho, don Isaías, cúbranse de gloria. ¿Qué tiene de agenda, Gregory?
Bueno, le debemos dar, me imagino, por su lejanía, prioridad a Isaías, pero tenemos el tema de Leonardo Faña y tenemos el tema de las vacunas, el tema del toque de queda que termina mañana, muchos temas, pero Isaías, para que llegues temprano a tu labor y no te sancionen, ¿qué tenemos allá? Muchas gracias. Buenos días a nuestro querido equipo. Buenos días a cada uno de ustedes. Muchas bendiciones. Igualmente a los dominicanos que residen aquí en el país, que nos están sintonizando, y los dominicanos que están en el exterior, que nos siguen. Por ejemplo, ahí está Eduardo Medrano, Ala Tibora en España, que nos sigue siempre, Licho y equipo. Gracias a él y a muchos dominicanos que nos honran, ¿verdad?, con la gentileza de preferir su programa Periodismo y Sociedad por el Canal del Sol. Bueno, vamos a iniciar porque tuvimos varias actividades aquí en la frontera. El viernes, comenzando, el viernes tuvo el presidente de la República participando en lo que fue la inauguración de un famoso restaurante. Se llama el Paseo del Chacha. ¿Por qué el Chacha? El Chacha, debido a un árbol, ustedes lo conocen, ¿verdad que sí? Familia de suelda con suelda, Comelina erecta, el chachá, es un árbol que tiene mucha baquetita, finita, sencilla, y cuando viene una brisa suena cha, 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 cha. Entonces ellos como empresarios tuvieron la visión de poner el nombre a ese árbol que es muy común en la zona de Guanamén, Haití, muy cerca de aquí de Dajabón. Pero antes de llegar el presidente de la República... Espérate. ¿El presidente fue a Juana Méndez? Se frizó la imagen de Isaías. Joder, con esa pregunta se quedó frisado. Sí, no. ¿Estás ahí, Isaías? Bueno. A ver, vamos a seguir nosotros en lo que él se descongela, mientras se descongela Isaías. Pero eso fue un recorrido, un viaje. Ya volvió. ¿Se ve ahora? Sí, tú te ves bien ahí, te sigue ahí, no te apures, que te ves bien en la televisión. Ok. Bueno, pero antes de algunos ministros y algunas personalidades como el expresidente Hipólito Mejía habló la Cámara, Licho. Limber Cruz habló la Cámara y Tobísono también. Vamos a escucharlos a ellos primero. Son breves, son cortos, para luego entrar en la inauguración del lugar, porque ahí estuvo el presidente de la República y otras importantes personalidades de la clase empresarial y política de la República Dominicana. Adelante, por favor. Una valoración de más del 100%. En un momento de dificultad en el mundo entero y aquí en particular, se han tomado los correctivos como debían ser tomados. Naturalmente, dentro de los problemas económicos, los problemas patológicos, todas las cosas. Yo estoy gratamente sorprendido y agradecido de lo que él ha hecho en estos 7 pasos. Muy bien, con respecto al tema de la vacunación, se ha hablado de que hay escasez, de que no se está garantizando la segunda dosis para los que ya se aplicaron la primera. ¿Qué entiende usted que el gobierno va a garantizar? Ya el gobierno habló, se espera que llegue. Ya me han explicado muy claro y esa no es mi especialidad, ni quiero hacerlo. Yo sé que me vacuné. Me vacuné. No, pero es aquí la gente es una vaina. Cuando no vacunas, siempre están inventando pendejadas. Eso va bien. Las que han llegado fueron vacunadas con cierto ordenamiento, con cierta inteligencia. Pero bueno, hay que permitir que la gente se desahogue. Que Abinader ya trabajó ahí. Carmen. Sí, es una vaina, eso no duerme. Coja pausa. Claro, es fuerte. Mira que yo daba duro al horario, pero él daba duro. ¿Usted qué cree? ¿Vamos a continuar con esto? Ya ustedes han dicho que se debe a razones externas. Bueno, el presidente en la semana dio unas declaraciones que fueron bien específicas y hoy sale un informe del Banco Central de la República Dominicana donde habla del impacto de la pandemia
y la economía a nivel global y a la República Dominicana. No es un secreto para nadie. Ahora, la política económica del presidente Luis Abinader ha sido bien clara y ha asumido gran parte de los incrementos del barril del petróleo, del transporte, de lo que ha estado pasando con la variación de la prima del dólar, de las variantes que han sucedido en el mundo, como lo que pasó con la nevada en Texas, como lo que ha pasado con el reactivamiento, el calentamiento de la economía, que al demandar más productos y a comenzar a trabajar, bueno, entonces se incrementan los precios. Y en ese sentido, todos los viernes nosotros publicamos la parte que asume el gobierno y que es una parte importantísima, porque como quiera hay que pagarla, como quiera va al presupuesto y hay que pagarla. En ese sentido, nosotros lo que hoy queremos decirle a ustedes es que se den cuenta que a pesar de la economía global, se están inaugurando. Hoy se inaugura una carretera aquí. En Navarrete inauguramos 3 zonas francas con más de 3.000 empleos en funcionamiento. Y permanentemente, cada semana, el presidente mismo, en persona, inicia una obra o inaugura otra de que le ofrece empleo a la población, que le ofrece alternativa, que le ofrece estabilidad. Y yo creo que si contactamos con lo que está pasando en otros países, como se ha hecho aquí la vacunación, como se han llevado los procesos, nosotros vamos caminando por muy buen camino. Muchas gracias. Gracias. Prácticamente parte de eso. ¿Usted qué cree? ¿Vamos a continuar con esto? Ya ustedes han dicho que se debe a razones externas. Bueno, el presidente en la semana dio unas declaraciones que fueron bien específicas y hoy sale un informe del Banco Central de la República Dominicana donde habla del impacto de la pandemia y la economía a nivel global y a la República Dominicana. Estamos en pausa, ok. Esa estaba en el aire ya. No, al terminar el video, entró la pausa. Ok. Y que ya estamos a 8:27. Ok. Licho, entonces, como yo le decía ahorita a Licho, yo le llamé varias veces para ver si usted estaba por ahí. Porque para entrar al área de obras públicas no querían dejarnos pasar. Era una seguridad muy fuerte. Entonces, yo le dije, mira, pero yo soy corresponsal de Licho. Mira mi carnet y cosas. Yo hice mi carnet, Licho, usted sabe cómo es. Y al final así fue que me dejaron pasar. Es que, mira, que el Licho se tuvo que quedar en el helicóptero. ¿Cómo? Sí. Es que no había señales. Tenía que quedarse ahí. Era que estábamos transmitiendo en vivo. Ya. Ok. Pero yo le llamé varias veces y no pude comunicarme con usted y cosas. Y bueno, pues gloria a Dios, hacer lo que se pueda, ¿verdad? Pero sí, buena noticia para Dajabón porque el presidente estuvo aquí. Siempre algo, cosas positivas llegan. Al presidente se le pidió la construcción de un hospital. Al presidente se le pidió la continuación de la terminación de carreteras que están en malas condiciones. De Dajabón a Loma de Cabrera, Partido, Restauración, que están en muy malas condiciones. Y lo que hizo, que lo que él va a hacer es después. Claro. Inauguró una zona franca, inauguró la carretera. Exacto. Eso así. Voy, dice el máster. Ya tú tienes voz de locutor, de radio, de noticiero. Que sí. Gracias. Bueno, ya en 10. Nuevamente en el aire, don Isaías, culmine o avance en su exposición. Bueno, gracias, compañero. Bueno, hoy vieron los ministros hablando previo a la llegada del señor presidente de la República al lugar de la inauguración
¿verdad?, del nuevo restaurante Paseo del Chachá en Villa Codevi, del grupo M Codevi, en Guanamén, Haití, muy cercano aquí a Dajabón. Vamos a ver la llegada del señor presidente al lugar. El presidente llega, saluda a la persona, luego entonces hay algunas palabras de los empresarios, de los ejecutivos del grupo Codevi, ¿verdad que sí?, que son propietarios, de hecho, del mismo restaurante Paseo del Chachá. Y al final entonces vemos la fotografía del corte, de cinta por parte del señor presidente de la República para dejar inaugurado este importante restaurante. Fotógrafo. Güey, pero quítense del medio. Gracias por participar. Caballero. Bueno, nuevamente, tras ver el video, Isaías, ya estamos en el aire nuevamente. Ok. ¿Pudimos presentar la fotografía de la inauguración de corte de la cinta? Trasladado para acompañar al presidente Luis Abinader hasta esta zona fronteriza para dejar inaugurada la rehabilitación de la carretera que comunica Dajabón con el cruce de Copey hasta el municipio de Montecristi. Esta obra constituye un eslabón del Plan de Desarrollo Estratégico del Gobierno del Cambio para la expansión de la infraestructura de comunicación vial y de servicios que convertirá toda esta región en un centro productivo agroindustrial. Porque los haitianos en su mayoría se benefician de República Dominicana. Entonces yo entiendo que debe tomarse un poco más en cuenta la parte dominicana respecto a la empleomanía. Un 3-1. Yo pienso que debiera ser un 3-3 o un 3-2. ¿Verdad que sí? La ley de incentivo para las empresas que tienen inversiones en la zona fronteriza, ¿tú conoces si establece la distribución del personal que en ese sentido te refieres? No tengo conocimiento sobre eso. Hay más empresas allá en Dajabón con esta modalidad. Claro, aquí están las empresas Beler, que es un grupo de empresas: Ferretería Beler, Agua Beler, Hielo Beler, Estación del Saco, Café Beler, un grupo. Entonces también está Cardiza, cada distribuidor sea Cardiza, entre otras empresas también, sí, hay más. Factoría Mukai, de Takeshi Mukai, el japonés, también está. Es decir, Isaías, es decir, que lo que tú estás describiendo, la economía de Dajabón no solo depende del mercado binacional. No, que hay empresas que están protegidas por la ley 2801, y yo le voy a decir una cosa: yo no me voy a quedar atrás, porque si el gobierno está dando las facilidades de que usted se constituya, por ejemplo, en empresa. Yo, por ejemplo, me voy a constituir pronto en una IRL, una empresa, para tener el apoyo de las pymes y para tener el acceso a intentarlo, por lo menos. Tú sabes que esos son unos turbenes muy grandes que hay metido en eso. A ver si existe la posibilidad de que yo pueda participar en eso. Porque si me da la oportunidad, el privilegio de yo poder participar, pues yo no pago el impuesto, porque eso es una ventaja. Isaías, Dajabón antes vivía, Isaías. Sí. Me escucha. Dajabón antes vivía de algodón, de maní y de ¿qué rubros agrícolas se producen ahora mismo en Dajabón? Bueno, mira, el maní solamente creo que se está produciendo en la parte de Río Limpio y restauración. Pero ahora mismo lo que produce es
arroz, habichuela, cacao, tabaco, mucho arroz, mucha leche, está produciendo mucha leche, hay mucho ganado aquí en la provincia de Dajabón, entre otras cosas, pero vegetales, se producen también muchos vegetales. Sabe que tenemos invernadero en la zona de Río Limpio, Restauración, todo eso por ahí, ¿entiendes? Este es el otro paraíso, Gregory e Isidro. Sí, es que con esas facilidades que da la ley de incentivo y de exenciones inclusive, la 2801, pues si hay en verdad interés en participar, pues hay beneficio para esas industrias. Me llama la atención, Isaías, lo que manifiestas hace un momento, que tú quieres tratar de insertarte aprovechando esas facilidades, ¿verdad? Sí. Pero desde 2001 están, ¿por qué ahora? Bueno, el asunto es que no tenía la capacidad de hacerla, no había la posibilidad, porque usted sabe que el partido aquel no le daba facilidad de lo que no eran suyos. Entonces, eso se ha manejado muy políticamente y muy a la clase. Pero Isaías, esas empresas que están ahí no creo que estén por política. Bueno, todo depende. Mire, le voy a decir una cosa. Aquí todos los empresarios tienen una participación política en un determinado partido político. Y no hay cosa que le guste más estar pegado con los jefes que los empresarios. Y viceversa. Claro, los políticos también necesitan a los empresarios, porque son los que invierten, ¿me entiendes? Claro. No, pero las autopistas tienen dos vías, una va para allá y otra viene. Todas las carreteras usualmente tienen doble vía. Y se encuentran. Así que... Te sugiero que busques un buen socio que ponga parte importante del capital para que empiece un poquito más grande. No, y saber qué va a hacer, que va a fabricar. Sí. No se preocupe, yo tengo ya el bruto definido. Bueno. No. Claro. Te voy a dar seguimiento. Bueno, entonces, en otra información, el señor presidente también estuvo inaugurando, ¿verdad? El presidente encabezó el acto inaugural de la carretera Montecristi Cruce Copey de Dajabón. Ahí tenemos un video y algunas fotografías. Ya lo pasaron. Eso lo pasaron. Bueno, entonces solamente decir que fue un tamaño de 32.40 kilómetros de longitud y un ancho de 9.5 metros. El jefe de Estado está trabajando para mejorar la calidad de vida de los productores, los campesinos, los transeúntes, facilitando las vías para que la gente tenga calidad al hacer su trabajo y vivir de sus negocios. Gracias. Has llevado una panorámica bastante abarcadora. Están nuevamente, don Licho, colocando el video de la carretera. Vamos a dejarlo escuchar. No, ya. Estaba sin audio y ya terminó. Así que puede seguir, don Licho. No, ya vamos a cambiar de tema. Si ustedes quieren, seguimos ahí. Si tienen el otro tema, ¿cuál es? Don Gregory. Sí, yo me quiero despedir. Bueno. Sí, porque me quiero despedir, pero si antes de decir que nos solidarizamos como amigos de más de 20 años con Leonardo Faña. Nosotros sabemos, Licho, que es un hombre inocente. Y para mí es uno de los hombres más serios que tiene, no solamente el PRM, sino la República Dominicana. Y que todo lo que está pasando con Leonardo Faña es producto de que todavía la justicia PLDista está todo bien impregnada ahí. Y eso es lo que está pasando. Pero nos solidarizamos con Leonardo Faña, que es para mí uno de los hombres más serios que tiene el país en materia agropecuaria. Las cosas de este mundo moreno, como yo escribí, de la América morena. Entonces no es tan independiente la justicia. Es independiente, no es independiente. No tan independiente, es medio independiente. No es verdad que en 6 meses usted puede independizar. No es verdad que en 6 meses usted puede independizar la justicia en un proceso. No, es que yo veo los spots publicitarios, las cuñas y dicen, tenemos una justicia independiente. Hay una muchacha que va y camina y dice, tenemos,
y tumba una reja y sale una... Usted tiene la cabeza, oiga bien, usted tiene la cabeza del Ministerio Público Independiente. Está bien, pero no dice eso la cuña publicitaria no dice eso, don Dicho. Yo lo sé, pero hay que estar claro, usted tiene la cabeza, pero usted tiene la parte del Ministerio Público en todos los estamentos de la sociedad, un barrio hasta los tribunales, usted tiene los mismos que hace 10 años usted tenía ahí. Un Ministerio Público, y el Ministerio Público tiene ahí no se entraba si no era con una estrella. Entonces, no ha habido ese cambio al que aspiramos. Yo sé que lo va a haber, yo sé que lo habrá, yo sé que el presidente tiene la intención de eso, y eso va a depender de ese cuerpo que dirige el Ministerio Público hoy, que tiene muchos años, porque la que dirige el Ministerio Público hoy tiene más de 40 años en el ejercicio de la gestión tanto como Ministerio Público como juez. Es una experiencia y anhelado por la independencia judicial. Quiero hacer énfasis en que yo no estoy criticando la acción del Ministerio Público ni el proceso de transformación y cambio. Yo lo que he puesto del relieve es un spot publicitario, una cuña publicitaria. Yo sé. Yo sé y lo señores, permítame despedirme. Será pues hasta mañana, si Dios y ustedes así lo permiten. ¿Eh? Gracias, Isaías, por el buen resumen. Que te vaya bien. Felicidades, día, Isaías. muchas bendiciones. Cuídate, bueno, que de los buenos quedamos poco. Nuevamente en el aire, damas y caballeros, don Gregory. Mire, Leonardo Faña en el día de ayer fue sancionado por la tercera sala penal de la Corte del Distrito Nacional con 2 meses de prisión. Esta es la medida de coerción que ese tribunal, a requerimiento del Ministerio Público, impuso esa sanción. Todo esto empezó el 4 de enero. De acuerdo al relato en la querella que presentó una señora que elaboró en el Instituto Agrario Dominicano. Esa querella explicaba que dicha dama fue tratada no adecuadamente con la intención de entrar a un motel aquí en la capital. Ella se negó y se molestó. Pero, oh sorpresa, luego de esa molestia, de esa ofensa que se había cometido en contra de ella, de acuerdo a su relato, ella sencilla y llanamente accedió, aceptó, estuvo de acuerdo en irse a pasear para un restaurante muy bueno, que casi todo el que viaja al Cibao lo ha visitado, el que se para en el camino, en Bonao. O sea que una mujer ofendida, lastimada en su honor, de acuerdo a su relato, acepta que su ultrajador la lleve a comer, a pasear y a beber. En su momento yo manifesté... Y que la lleve al interior, o sea, sin presionarla, sin ponerle un revólver en el pecho, ¿sí? La lleva a pasear por el interior. Correcto. Entonces, en su momento aquí mismo en Periodismo y Sociedad yo manifesté que eso parecía un guión interesante para una obra cinematográfica. Bueno, luego de eso vino el episodio siguiente. Ella desiste inesperadamente de la querella, voluntariamente, sin ningún tipo de coerción,
y de un momento a otro desiste de la querella. Se producen unas semanas de limbo, estoy hablando ahora respecto a la situación de Faña, donde el Ministerio Público ni el juzgado de la tercera sala penal de la Corte del Distrito Nacional manifestaban ninguna intención al respecto. Hasta que la pasada semana, miércoles para ser precisos, 1 o 2 días previos, llega una cita para que Faña, nueva vez, Leonardo Faña, concurra ante el tribunal a ser cuestionado. Como siempre, ya lo había manifestado, que él iría cuantas veces se le fuera requerido. Él se presentó y fue dejado detenido. Primera sorpresa. Ahora bien, sorpresa mayor, las 48 horas requeridas por ley para establecerle una medida de coerción o levantarle una acusación formal que amerite estar retenido, pasaron. Y hasta ayer lunes, 90 y tanto horas después, el doble del tiempo, 100 horas después, se produce esta decisión. Una decisión que, sin ser abogado, cualquier persona deduce que en el caso de Faña, él no representa ningún tipo de peligro para la supuesta víctima. Víctima que ha dicho que no hay tal ofensa porque una experticia de la Fiscalía indica que ella mintió en su declaración para levantar la querella. Entonces, él no representa ningún tipo de amenaza a la estabilidad o integridad física de la dama en cuestión. Por demás, el conocimiento que se tiene es que ella salió hace varias semanas del país, que se encuentra en Estados Unidos. Entonces, viene la interrogante. Si no existe esa presunción, por demás de la fama, en este caso la buena fama de una persona con mucha bonomía, de Leonardo Faña, no hay justificación en ese aspecto para mantenerlo en prisión. No hay peligro de fuga, porque fugarse, ¿para dónde, por qué y de qué? Si él formalmente no está perseguido. Y en dado caso, solamente hay que retenerle sus documentos, el pasaporte incluido, y ya. Esta es una manera muy práctica de limitar el radio de acción de una persona que se piense puede escapar, que no es el caso, reitero. Entonces, visto en sentido general todos estos aspectos, ¿qué mantiene preso a Leonardo Faña? ¿Qué motiva al Ministerio Público, luego de tantas evidencias? Si se va a hacer justicia con él, cítenlo a sesiones formales de un tribunal para entonces evaluarlo y que el juez decida. Pero ¿por qué fastidiarle la vida, marcarle, mancharle la vida, manteniéndolo en prisión? Y si ahora en Najayo, a los 60 días que él salga, si no se la renuevan, que él salga, se presenta ante un juez o una jueza y ese tribunal decide, viendo los elementos probatorios que hay de que Leonardo Faña es inocente. Todos esos 2 meses y el tiempo que ha pasado retenido, inclusive negándose a ingerir alimentos, por razones que más adelante mencionaré, ¿quién le va a reponer eso a él? ¿Cómo se lo van a reponer? ¿Con dinero? ¿Con una excusa? No, entonces, ¿qué mantiene preso a Leonardo Faña? No voy a decir ni quién, porque como no sé quién, pero hay un quién también. Bueno, entonces, el Ministerio Público lo mantiene preso y ya le dio aviso de un juez, una jueza. Es una condena de antemano. No hay elemento concreto. En este caso, la esposa de Faña inclusive dio unas declaraciones que quizás pudieran ser hasta jurisprudencia de la sociedad.
Leonardo estuvo con esa señora y esa señora no es una niña y una mujer no hace nada que no quiera. A ninguna mujer se le obliga a hacer lo que no quiera. El origen de mi comentario. Desistió de esa situación. Entonces, pienso que si es un ejemplo que se quiere poner con Leonardo Faña, verdaderamente es un ejemplo inhumano, nefasto, improcedente, injusto. Que sea un juez, que sea un tribunal que decida sobre la responsabilidad civil, penal de él sobre este caso. No que sea una presunción ni querer establecer un precedente sin elementos concretos. Me da mucha pena por Faña. Bueno, realmente, Isidro. Sí, no, yo recuerdo que en la oportunidad en que Gregory trajo el tema del programa, yo dije que esto aparecía como rocambolesco. Y lo peor del caso, de que esta trama como que continúa. Yo pensé que esto había finalizado. Porque lo que dicen muchos comentaristas y abogados, que le he escuchado por allí, dice, cuando citen a la dama al tribunal y no aparezca, ¿qué va a pasar? Bueno. Porque aparentemente no está en el país. Yo no soy abogado, pero sí tengo una concepción general de lo que es el derecho. Y sé que en muchos casos se caen porque las víctimas no van a los tribunales a confirmar las denuncias, porque es problemático por mil razones. Hay estudios sociológicos que se han desarrollado en torno a ese tema. Y por eso muchos bandidos están en la calle por falta del testigo o de la víctima que va al tribunal. Si en este caso la víctima ni siquiera está en el país, amén de lo que acaba de decir Gregory, de que firmó un documento, entonces esto se ve muy rocambolesco este caso, se ve muy rocambolesco. No sé, bueno, creo que no le hace bien a nadie esta trama. Bien. Bueno, hay que esperar a ver que la justicia pueda ver y dilucide eso, pero me temo que una salida, como dice Gregory, que después diga que no haya culpabilidad y le pidan excusas y esas cosas, porque es como Gregory determinaba, cuando una señora a la que tú vas a llevar forzado a un lugar, no accede, salen, no tocan nada, no hace nada, después tú te vas 100 kilómetros de ese lugar compartiendo con esa persona que te quiso agredir. O sea, yo no lo entiendo. Porque una mujer que ve eso, lo primero que va a decir, apéme de aquí, desmónteme de aquí. Porque esa mujer no está muriendo de hambre de para citar cosas por un empleo. Por supuesto. Esa mujer fue para Estados Unidos, ¿quién le pagó el pasaje? Tenía visa. Es decir, es una cosa como increíble esa parte. Pero se cuecen habas en cualquiera de las viñas del Señor. Lamentablemente. Y es así. Señores, terminó el programa. Mañana tendremos otra entrega de Periodismo y Sociedad. Mañana vamos a hablar de un tema importante que seguro a ustedes les interesa, que es sobre la visión del desarrollo de la República Dominicana. Vamos a tener un invitado especial mañana. Ese tema es muy importante y muy actualizado, Así que correcto. No se pierdan mañana el programa. Cuídense, que de lo bueno quedamos poco. Bien. No le pregunto a don Lecho. No, ya somos 100 y pico ya. Ah, bueno. Sí, vamos creciendo. De nada lleguemos a 500,000. Mínimo. Nos veremos, señores. Gracias. Bien.